Ahí estamos. Si quieren venir más cerca, ya que somos poquitos, así es como más íntima la cosa, se los agradezco. Claro, media rara la sensación, si no. Pásenme igual después sus nombres, así yo les paso los presentes a... ¿Vos con quién cursás? También con Belén. Bueno, le paso a Belén, nada más. Ok. Bueno, hoy traje un par de textos para arrancar que tienen que ver con distintas cosas. Les leo primero como para arrancar con un texto y después me dicen si saben de dónde viene. Dice: a filosofía, jurisprudencia, medicina, hasta teología, todo lo he profundizado con entusiasmo creciente y heme aquí, pobre loco, tan sabio como antes. Es verdad que me titulo maestro, doctor, y que aquí, allá y en todas partes cuento con innumerables discípulos que puedo dirigir a mi capricho, pero no es menos cierto que nada logramos saber. Esto es lo que me hiere el alma. Sin embargo, sé más que todos cuantos necios doctores, maestros, clérigos y religiosos se conocen. Ningún escrúpulo ni duda me atormentan. Nada temo de todo aquello que causa a los demás espanto. Pero merced a esto mismo no hay para mí esperanza ni placer alguno. Siento no saber nada bueno ni poder enseñar a los hombres con alguna cosa que logre convertirlos o hacerlos mejores. No tengo bienes, dinero, honra, ni crédito en el mundo. Ni un perro podría soportar la vida bajo tales condiciones. Por eso, no he tenido otro recurso que consagrarme a la magia. Ah, si por la fuerza del espíritu y de la palabra me fuesen revelados algunos misterios. Si no me viese por más tiempo obligado a sudar sangre y agua para decir lo que ignoro. Si me fuese dado saber lo que contiene el mundo en sus entrañas y presenciar el misterio de la fecundidad, no me vería como ahora obligado a hacer este comercio de palabras huecas. ¿Identifican de dónde es este texto? No, es más reciente, es Goethe. Es el comienzo del Fausto. Así empieza el Fausto. Y Fausto es una novela que trata de un personaje, que es el doctor Fausto, que es un catedrático, un científico, un universitario, podríamos decir, que le ha dedicado toda su vida a perseguir el conocimiento. Y Fausto se encuentra con el drama de ver que su vida se le acaba y que no ha logrado llegar a compilar el conocimiento que él quiere tener. O sea, sí, es muy sabio, sabe mucho más que mucha gente, pero es mucho más lo que ignora que lo que sabe. Y esto le produce una angustia. Hoy la idea es trabajar con algunos conceptos y uno de esos conceptos es el deseo. Hay un pensador alemán, Oswald Spengler, perdón, no estoy seguro de que sea, tendría que googlear a ver dónde nació Spengler, que en un libro que se llama La decadencia del hombre en Occidente, él habla del hombre fáustico. Y dice que el hombre occidental tiene como una cuestión negativa permanente, que es esta cuestión de lo fáustico, que es como una incompletud, ¿no? El tipo se siente permanentemente incompleto, permanentemente insatisfecho. Tiene que ver con eso que dijo este otro filósofo,
británico Mick Jagger, I can get no satisfaction, ¿no? And I'll try, trato, pero no logro obtener satisfacción, no llego a sentirme completo. Y esto, dice Spengler, es una de las características típicas del hombre occidental. Hoy vamos a retomar algunas cuestiones que tienen que ver con el Zen para trabajar esta cuestión del deseo, que claramente está vinculado a las culturas afectivas, porque esta incompletud y esta angustia que deviene de la incompletud sobrevuela lo que somos nosotros como ciudadanos de la cultura occidental, puntualmente. No es algo que sea genético en el hombre, una condición biológica. Hay otro personaje que también es arquetípico, que es el Don Juan, que tiene mucho que ver con esto, que lo menciono porque puede servir como para que vean la constante, ¿no? Don Juan, el seductor, ¿no? Él ha conquistado a más mujeres que ningún otro. Hay una versión particular de Don Juan que es el Don Giovanni que escribe Lorenzo da Ponte para la ópera de Mozart, ¿sí? Que hay una parte, un monólogo que canta el escudero de Don Juan que se llama Leporello. Es un aria muy, muy famosa, que la traducción dice, Don Juan acaba de escapar de una de las mujeres con las cuales se ha acostado y que después abandonó. Y esta mujer, no sé si llamarlo una tóxica o una desengañada, pero que no renuncia al amor de este maleante, se lamenta y Leporello entonces le dice, señorina, le muestra un libro y le dice, este es el catálogo de las mujeres que amó mi patrón, un catálogo que yo mismo hice, observe, lea conmigo. En Italia van 640, en Alemania 231, 100 en Francia, en Turquía 91, pero en España ya son 1003. Entre ellas hay campesinas, camareras, ciudadanas, condesas, baronesas, marquesas, princesas, hay mujeres de toda condición, de todas las formas, de toda edad. De las rubias él suele halagar la gentileza, de las morenas la constancia, de las pálidas la dulzura. Quiere para el invierno la gordita, para el verano la delgada, la corpulenta le parece majestuosa, la menuda le parece más graciosa. A las viejas la conquista por el placer de ponerlas en la lista. Su pasión predominante es la joven principiante. No le importa que sea rica, que sea fea, que sea bella. Mientras lleve falda, usted sabe lo que le hace. Bueno, a todas estas mujeres Don Juan las conquistó, pero sin embargo es un tipo insatisfecho, porque siempre hay una mujer más ahí por conquistar, del mismo modo que Fausto se lamenta, porque por más que sepa, siempre va a haber algo que no conozca. Es decir, nunca está esa sensación de completud, de ya está, no necesito más nada que lo que tengo. Y esta es una tensión típicamente occidental que tiene que ver, digámoslo desde ya, un poquito lo adelantamos cuando hablábamos del libro Japicracia, ¿no? Tiene que ver con una ideología capitalista, de la cual formamos parte, el capitalismo atravesado por la mercadotecnia, y esta discursividad, no importa cuánto tengas, siempre va a haber algo más que podría llegar a tener. Y en rigor de verdad, habría maneras de ver esto desde ángulos completamente diferentes. Yo no me acuerdo si cuando vimos Zen, en alguno de los teóricos hablamos de las 4 nobles verdades del Zen. ¿No lo hablamos? Bueno, hay como 4 normas, se conocen como las 4 nobles verdades del Zen, que son muy simples. La primera dice que
el dolor o el sufrimiento es algo que es propio de la condición humana. O sea, desde el momento en que somos seres humanos, está en nuestra naturaleza el sufrir. Esta es una discursividad medio cristiana también, ¿no? Pero no termina acá. La segunda de estas verdades, de estas 4 verdades, dice que el sufrimiento está ocasionado por el deseo. Sufrimos porque deseamos, que tiene que ver con lo que veníamos hablando recién. La tercera de estas 4 verdades dice que si uno anula el deseo, automáticamente el sufrimiento desaparece. Y finalmente la última de estas verdades asegura, tómenlo ustedes como verdad si quieren o no, pero asegura que hay maneras de suprimir el deseo. Por ende, hay maneras de suprimir también el sufrimiento. Ahora, acá hay una diferencia con el imaginario cristiano, porque el imaginario cristiano nos vende que este es un valle de lágrimas, que venimos acá para sufrir y que hay una otra existencia donde seremos recompensados por nuestros sufrimientos y bla. En este caso, lo que están diciendo los maestros Zen es que el sufrimiento depende de nosotros. Sufrimos porque queremos. ¿Por qué? Porque queremos. Y porque estamos obsesionados en desear cosas que no podemos alcanzar. Y si ustedes recuerdan el símbolo del yin y el yang, que yo les dije, bueno, si ustedes entienden bien este símbolo van a entender de qué va el pensamiento Zen. Ese símbolo lo que representa es que todo es una unidad y que esa unidad está completa. Yo les había sugerido como posible reducción absoluta del Zen esta problemática identitaria de entender que el problema está en la determinación del yo. Ahí donde le puse un límite al yo y lo separé de todo lo demás que es no yo, que es el punto donde empieza la categorización de todo ser humano que le permite comprender el mundo, ¿sí? Antes de eso no hay categorías. Bueno, esa categoría inaugura también una separación del mundo que me lleva a un deseo de reunificación. En el momento que yo me separé del mundo, hay cosas que resultan ajenas a mí y surge el concepto de puedo poseer algo. Puedo poseer algo porque hay algo que es distinto de mí, que está ahí afuera. Si yo imagino el mundo previo a esa división en las categorías y yo no me separo de todo lo demás, la idea de poseer algo pierde toda relevancia. ¿Cómo puedo poseer algo que ya tengo, que me integra o que integra junto conmigo una totalidad? Es muy sutil lo que estoy diciendo, pero ¿se entiende? Yo solo puedo desear lo que está fuera de mí y que no me pertenece. Y si todo nos perteneciera, porque formamos todos parte de un conjunto, de un nosotros. ¿Se acuerdan cuando yo les marcaba la importancia que tiene la delimitación imaginaria que separa una primera persona del singular de una primera persona del plural? El yo, una multiplicidad de yoes de un nosotros. Porque yo tengo mis intereses y yo concentro mis intereses o mis deseos, resulta que es muy probable que mis deseos entren en competencia con tus deseos, mi creencia con tu creencia, mi interés particularísimo con tu interés particularísimo. Pero si de repente damos un paso a costado y decimos, ¿qué nos interesa? ¿Qué nos gusta? ¿Qué tenemos ganas de hacer? ¿Qué queremos aprender?
ahí ya hay como algo que cambia en la perspectiva, porque ya no hay oposición, ya no hay enfrentamiento. No hay categorización. Entonces, ahí es donde la cuestión identitaria tiene como esta forma alternativa de ver la cuestión. Bueno, ¿quién soy? Ok, yo armo la respuesta a esa pregunta, a ese quién soy, pero según cómo la arme, van a pasar cosas que pueden ser buenas, que pueden ser malas, pero que me van a definir a mí y que van a definir el vínculo que yo voy a establecer con los otros. Es decir, no es gratuito describirme de una determinada forma o describir al otro de determinada forma. Me había notado algunas cositas. Bien. Entonces la cultura occidental, que carga con esta cuestión de la incompletud, en consecuencia, como estamos incompletos y queremos de algún modo resolver esa angustia, vamos a una cultura de la dominación. Si estoy incompleto y me prometen que accediendo a cosas que todavía no tengo me voy a sentir mejor, lo que tiendo a hacer es querer tener cada vez más, quiero tener poder. El tema del poder es muy significativo. Quiero ser feliz, lo traduzco en el marco de esta cultura como quiero tener poder, quiero poder ser feliz, quiero poder tener disposición sobre las cosas, sobre los otros, quiero poder superar el malestar en la cultura que inaugura la presencia del otro. ¿Y cómo lo hago? Fíjense que hay dos maneras en principio, ¿no? Puedo formular nosotros, entonces ahí supero la oposición con el otro, o puedo tratar de dominar al otro. El dicho, la frase hecha dice: si no puedes con los otros, úneteles. Habrán escuchado esto alguna vez. Pero fíjense cómo está el orden de los términos. Lo primero es tratar de poder con los otros, tratar de vencerlos. En última instancia, si no pudiste hacerlo, bueno, tenés el plan B, que es tratar de integrarte con ellos en un nosotros. O el famoso chiste de el tipo que iba caminando por la calle, vio que había 4 tipos pegándole a un pobre, ¿no? ¿Y vos qué hiciste? ¿Y qué iba a hacer? Entre los 5 lo molimos a palo, ¿no? Es decir, uno elige integrar un determinado grupo u otro. Y ahí hay también una cuestión de elecciones por conveniencia y por poder. Bueno, un poco quería rescatar esta cuestión. Y hay otro texto que quería leerles, que esto va a ser como un salto de página, que tiene que ver con otro concepto, y después vamos a ver cómo logro, si es que lo logro unir esta cuestión. Hay una entrevista, esto que les voy a leer ahora es una entrevista que le hicieron hace algunos años a Ernesto Sabato. Es muy cortito, es una entrevista inédita porque salió en un periódico que ya no existe más, el Buenos Aires Herald. La entrevista estaba hecha en francés, lo tradujeron al inglés y del inglés yo traté de traducirlo, así que es como un Frankenstein. Ustedes disculpen si encuentran alguna falta de coherencia. Pero bueno, esto empieza con una cita que Sabato rescata en Abaddon el Exterminador, que es original de Hölderlin. Sabato en Abaddon escribe: somos dioses cuando soñamos y pordioseros cuando despertamos. Entonces el periodista le dice a Sabato: alguna vez usted señaló que los escritores sueñan por parte de toda la comunidad.
Y Sábato le comenta esto, le dice, claro, hay muchas clases de sueños. Algunos son superficiales, otros son más profundos. Estos últimos, los sueños más profundos, son los más verdaderos y significativos. También son los más recurrentes. Esto nos lleva a pensar en psicoanálisis, porque el psicoanálisis trabaja mucho sobre el mundo de lo onírico. Los sueños son un gran misterio y han despertado el interés de la humanidad desde sus mismos orígenes. Los sueños son como rompecabezas y cuanto más profundos son, mayor es el número de interpretaciones que se puede hacer de ellos. Ya sea que hablemos de los sueños de José en la Biblia o de las interpretaciones freudianas o junguianas. Y el que estas interpretaciones sean bien diferentes entre sí no significa que sean falaces o erróneas. Esto es, uno sueña una cosa rara, va al analista, le cuenta el sueño. No hay una interpretación de ese sueño. El sueño lo podés interpretar de 100 maneras diferentes y todas pueden tener su cuota de verdad, porque no hay linealidad en la interpretación de los sueños, hay un más o menos, una aproximación, indicios. Sigue Sábato, dice, uno puede decir cualquier cosa acerca de un sueño, pero nunca podrá decir que un sueño sea una mentira. Si acaso hay una verdad absoluta en el ser humano, ella se encuentra en sus sueños. Y yo agrego, en realidad, en cualquier tipo de discursividad que no esté atravesada por la conciencia. También hay una verdad en el fallido, en el humor, en esto que dice la psicología lacaniana de la enunciación, que no está controlada por el sujeto, que sí controla el enunciado, pero no el cómo lo dice. Entonces, por eso ahí se concentra la atención del analista, porque ahí es donde está el espontáneo, ¿no? Lo que no está filtrado por la conciencia. Sigue Sábato. Todos sabemos que los sueños nos ayudan a vivir y nos separan de las peores calamidades. Acá introduce un concepto que a mí me interesa rescatar, que es el concepto de catarsis. Entonces, todos sabemos que los sueños nos ayudan a vivir y nos separan de las peores calamidades. Uno hace catarsis a través de los sueños. Por ejemplo, nos separan de los homicidios, del incesto, robos. Un ejemplo, un empleado cualquiera de una oficina sueña una noche que asesina brutalmente a su jefe con un cuchillo. Y eso lo alivia. Ahí está el efecto catárquico. Cuando se despierta, toma una ducha, se afeita, se viste para ir a la oficina y cuando llega, saluda normalmente al hombre al cual acaba de asesinar en su sueño. Esto es lo que los pensadores griegos llamaban catarsis, vale decir, una liberación durante la noche de algo que de otro modo podría empujar, por ejemplo, al homicidio. Ahora, recordemos la enorme cantidad de casos de asesinato, incesto y perversiones que aparecen en la novela Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, por ejemplo. Si el autor hubiera cometido una pizca de esos horrores en la vida real, hubiese terminado en un asilo o en prisión. Sin embargo, la comunidad respeta a esos escritores, les rinde homenaje, los premia, cuando se mueren construyen estatuas en su memoria, le ponen su nombre a calles, avenidas o barrios. Y el periodista le dice, ¿y por qué es esto? ¿Cómo se explica? Y el Sábato entonces comenta, lo que sucede es que el trabajo de la ficción, cuando es profundo, es una emanación del propio corazón del poeta. Como dice la expresión, Dios y el diablo contendiendo por el ser humano. Esta lucha que está descrita en los grandes trabajos de ficción se aplica a cada lector, mientras que el conflicto último de la condición humana es siempre el mismo: el amor versus el odio, el rencor, la envidia, la ambición de poder, el problema de si Dios existe o no, etc. En el caso del oficinista que mencionábamos antes, en el sueño mata a su odiado jefe y haciéndolo evita cometer efectivamente ese crimen. De la misma manera, acá está vinculando la ficción de una novela o la ficción poética con los sueños, de la misma manera, cuando un lector lee un trabajo de un autor de ficción, que son los sueños más grandes de un escritor, se está ayudando a sobrevivir y a evitar sus peores intenciones.
En este sentido es que el escritor de esas historias extrañas sueña por parte de toda la comunidad convirtiéndose en su benefactor. Y acá introduce otro concepto que también me interesa, catarsis por un lado y poiesis por el otro. Un sueño siempre es poético, dice Sábato. No en el sentido ordinario del término, que constituye un error, porque uno llama poesía lo que está escrito en verso. Pero lo que está escrito en verso no es necesariamente poesía, y contrariamente hay poesía en las grandes novelas, en las poestas, en la música, en la pintura. Deberíamos restaurar el antiguo sentido que los griegos le daban al término poiesis, que nosotros podríamos traducir como poética. Pero poética no en términos literarios, poética en un sentido más profundo, todo aquello que tiene un contenido de poiesis. Y termina, dice, el arte comparte la misma raíz psicológica que los sueños. Esto es interesante. El arte comparte la misma raíz psicológica que los sueños. Se trata de mensajes que provienen del inconsciente, muchas veces de un inconsciente colectivo, otro concepto como para tener en cuenta, inconsciente colectivo. Es algo contradictorio, es ambiguo, es fragmentario, pero siempre es una enorme y eterna verdad. Es en este sentido que debe entenderse la frase del Eclesiastés que afirma que no hay nada nuevo bajo el sol, porque el corazón humano es y será siempre el mismo. Por eso el arte no progresa en la misma medida y sentido en que lo hacen las máquinas o las computadoras. Y fíjense en este final el puente que va a establecer con lo que es la iluminación en el Zen. Dice Sábato, cuando despertamos de un sueño, o cuando el poeta regresa a la tierra, porque no es posible permanecer en el cielo o en ese misterioso infierno para siempre, en ese momento piensa de nuevo con su cabeza y ya no con el corazón. Y es entonces que muy a menudo se equivoca. ¿Se acuerdan que una de las cuestiones básicas de la iluminación es un instante? Uno no puede permanecer en un estado de iluminación todo el tiempo. Te diste cuenta de algo y volviste. Pero ¿qué caracteriza ese momento de iluminación? Es la ruptura con la lógica de las categorías. Dejaste de ser yo para pasar a ser algo que está más allá de ese yo. Y después volvés, y sí, volvés a ver, allá está la montaña y acá está la persona que lo observa, vuelve a estar la oposición, porque la lógica de las categorías sí forma parte de cierta organicidad biológica del ser humano. Comprendemos y aprendemos el mundo de esa manera, pero también podemos comprender que eso no es más que una construcción de un cierto sentido, el sentido de la razón, pero es posible acceder a una razón que no sea racional. Por esto que dice Sábato, por ejemplo, de bueno, pensamos con el corazón o pensamos con la cabeza, ¿no? Cuando nosotros hablamos de culturas afectivas, hablamos de algo que está por detrás del pensamiento positivo, que sin embargo es un contenido real, un contenido que tiene sus consecuencias, un contenido que crea condicionamientos, vínculos, una forma de ser en el mundo. Pero claro, a nosotros nos inculcaron que la ciencia tiene que ver con lo que sé, no con lo que siento. Y la civilización occidental está fundamentada en ese conocimiento positivo, no en las cosas que me gustan o en las emociones que me atraviesan. Y sin embargo mi encuentro con el otro, que es lo que a nosotros nos compete particularmente, porque estamos hablando de comunicación, y la comunicación es un vínculo que establecemos con el otro, se da en los dos niveles. Ahora estamos hablando, yo estoy hablando, ustedes me escuchan, ustedes intentan comprender
algo que está atravesado por un código, es decir, está la razón positiva ahí. Conocimiento positivo, claro, me refiero al racionalismo cartesiano, positivo de positivismo cartesiano. Y sin negar todo esto, los vínculos humanos también tienen que ver con los afectos, vamos. Mamá te quiero, mi amor te extraño, mi ley te desprecio. Ustedes pueden hacer lo que quieran, yo siento un profundo desprecio por esa persona. Y estas expresiones están más allá de la razón. Son previas, de hecho, a la razón. Cuando yo me encuentro con una persona a la que no conozco y me pasa algo que puede ser del orden del agrado o del desagrado, esto que uno llama una cuestión de piel, ¿no? Eso es previo a la razón. No sé por qué me pasa lo que me pasa, es inconsciente, pero ahí está. Y del mismo modo, cuando uno se enamora, ¿vos podrías explicar qué es lo que te sucede con esa persona? O cuando, no sé, muere un ser que es muy querido y uno se siente mal. ¿Por qué te sentís mal? Y es una cuestión puramente afectiva. Uno puede después tratar de desentrañar algunas cuestiones, pero ya cuando lo pensaste, ya deja de ser la emoción. Es el pensamiento que uno elabora en relación a esa emoción. Hay también un proceso forclusivo ahí de alienación, ¿no? Desaparece lo emocional para ocuparse de ese espacio con un discurso acerca de lo emocional. Pero ya no es emoción, es discurso. Ahí tienen otro buen ejemplo de lo que es la forclusión. Y entonces, ¿por qué vengo a rescatar la cuestión de la poiesis o de la poética? Bueno, porque la poética, lo artístico, en algún momento de la evolución de nuestra civilización, estoy hablando de mucho antes, estoy hablando de Kant, ponele. Hay tres grandes esferas del conocimiento que hacen al humano. Una de esas esferas es el conocimiento de lo racional, el conocimiento positivo, cartesiano, la ciencia, el enciclopedismo. Hay otra esfera que también es humana, que tiene que ver con la moral. Cuando debatíamos qué condiciones son intrínsecamente humanas. Bueno, el conocimiento racional es humano, somos animales que razonan, ok, pero también somos animales que tienen una moral. Pero la moral y el conocimiento racional son dos esferas distintas. Y la tercera esfera de conocimiento que también hace lo humano es la de lo estético, las cosas que nos gustan o nos dejan de gustar. Y las tres dimensiones son igualmente humanas, pero la cultura occidental puso el énfasis en lo racional. Si la ciencia lo dice, vamos por ahí. Y de esta manera es como llegamos a la gran crisis, ¿no? que se da en el siglo XIX, principios del siglo XX, donde queda en evidencia que el desarrollo tecnológico permite muchas cosas que no son deseables, ¿no? Albert Einstein, viendo a dónde condujeron las investigaciones sobre la energía atómica, y el tipo agarrándose la cabeza de qué es lo que hicimos. ¿Y qué es lo que funcionó mal? Bueno, es que el desarrollo de la ciencia fue creciendo a un ritmo acelerado, pero la moral no creció al mismo ritmo. Entonces, está la pregunta de qué pasaría, qué podría pasar si intentásemos pensar una cultura desde una esfera distinta del pensamiento racional.
No que dejemos de ser racionales, pero que contemplemos todo eso que la racionalidad dejó de lado. Por ejemplo, la poiesis. Por ejemplo, todo lo que se vincula con la ética, el deber ser del ser humano. Esta dicotomía entre qué cosas se pueden hacer, porque la ciencia ha desentrañado el misterio de cómo hacerlo, y qué cosas deberían o no deberían hacerse. ¿Se pueden clonar seres humanos? Sí, se puede. ¿Deberíamos clonar seres humanos? Bueno, yo no tengo la respuesta, no sé si sí o si no. Clonamos perros y no fue para el demonio. No sé qué podría llegar a pasar si clonáramos gente. Lo que pasa es que yo te escucho y pienso en, bueno, dejamos de privilegiar la ciencia por sobre todas las cosas. Y a nivel social, y sobre todo en este último tiempo, veo que se está privilegiando lo estético, que ya no se le da tanto lugar a la ciencia, que no se le da tanto lugar a la moral. Bueno, nada, a las vistas está lo que hablábamos antes, que hice en el caso también, de que estamos discutiendo cosas que ya no deberían haberse discutido. Exactamente. Que si fueron cosas que ya están saldadas, que la ciencia ya lo desmintió de 80 millones de formas, o cuando el presidente dice que tenemos, no sé, 85% de que tira datos totalmente absurdos, o el marido de Pampita que dice hay una pyme por cada millón de habitantes. Es una mínima chequear esa información, después te das cuenta que no tiene ningún tipo de sustento, y sin embargo nada, yo creo que por dejar de lado la ciencia se habilitó la mirada a lo estético por sobre todas las cosas. Es interesante porque ahí entra en realidad otro elemento. Me colgué con el marido de Pampita, me encanta la expresión el marido de Pampita. No sé cómo se llama, no No importa, ya el título es el marido. Sí, se debe llamar a sí mismo también así. Sí, sí, sí. Y me quedé pensando también en esto de la estética, que alguna vez el presidente dijo que ellos, él lo dijo como nosotros, pero yo lo digo como ellos, que son estéticamente superiores, ¿no? Y bueno, nada, habilita también un gran debate. Pero yendo a lo que vos mencionás, ahí hay una cuestión que ya trabajamos en otro teórico que tenía que ver con la credibilidad, la verosimilitud y esta cuestión de por qué la gente, vinculado también a la identidad, está compelida a creer ciertas cosas, ¿no? Cuando uno asocia la propia identidad muy fuertemente a una determinada idea, no importa qué idea sea, cuando esa idea se demuestra falsa, a mí me cuesta desmentir, decir, bueno, listo, esta idea que yo la había incorporado tan fuertemente la voy a dejar de lado porque me doy cuenta de que es falsa. ¿Por qué? Porque es un combo y junto con esa idea tengo que dejar de lado parte de lo que yo identifiqué como mi propia identidad. Entonces estoy sacrificando ese lugar sólido en el mundo, esa zona de confort, donde yo me sentía cómodo porque estaba seguro. Ahora doy o tendría que dar nuevamente espacio a la incertidumbre de si eso que yo daba por cierto no es cierto. Tengo que desaprender y volver a aprender de vuelta. Este mecanismo, vos fijate, que en realidad tiene que ver con lo sensible, con lo afectivo. Es una inseguridad lo que en realidad está motorizando la actitud. No tiene que ver con lo racional. Tiene que ver con, me siento cómodo con estas verdades en las cuales yo creí y no tengo ganas de desarmar todo lo que armé. Venía para acá para la clase hablando con una amiga por mensajes del tema de la muerte, ¿no? Hace poco murió una persona muy cercana, así que tenía el tema, lo tengo como medio instalado en la cabeza. ¿Por qué nos cuesta tanto la muerte?
como desafío, ¿no? De esa cosa que nos angustia. Y yo creo que tiene que ver con dos cosas. Por un lado, la incertidumbre, no sabemos qué carajo es. ¿Qué pasa después de que, si es que pasa algo, si no pasa nada? No sabemos nada. Y esa incertidumbre nos angustia, por eso inventamos las religiones, para salir de esa incertidumbre. Pero aparte hay otra cosa, nosotros dedicamos toda la vida, desde que, no sé si desde el momento en que nacemos, pero sí desde el momento en que empezamos a categorizar y hasta el último momento en que vivimos, le dedicamos toda esa vida a crear una representación de nosotros, a instalar un yo en el mundo. Mi proyecto personal, y esto sobre todo en nuestra cultura, mi proyecto personal es que haya un Germán Serain que nace, vive, vivencia cosas, compra cosas, aprende cosas, pero siempre desde el yo. A ver, Gregory Bateson, un autor a quien ustedes vieron en los prácticos y vimos también acá, él cuestiona la cultura occidental. Él era muy afecto al tema del Zen, pero él decía, a ver, yo me forjé en la cultura occidental, en la ciencia occidental, y por más que vea las falacias, ya está, estoy formateado en Occidente y no puedo hacer de cuenta que no es así. Ya aprendí cierta lógica y no puedo desprenderme de ella. Lo que sí puedo hacer es entender que esta cierta lógica es relativa, que podría verse el mundo de otra manera. Entonces, un poco pasa eso mismo, ¿no? Yo estoy formateado para ver el mundo desde el yo, no puedo salirme de ahí, o por lo menos creo que no puedo salirme de ahí, tendría que hacer mucha meditación zen a ver si me ilumino. Más allá de que hay experiencias en la vida cotidiana que de repente te sacan de ese lugar, ¿no? Momentos de iluminación, ponele. A mí me pasó cuando nació mi hija, por ejemplo. Yo hubo 2 semanas que caminaba como arriba de una nube y había desaparecido un poco esa obsesión del yo. De repente apareció alguien que yo no tengo idea de dónde salió, es un milagro. Pero después hay que darle de comer a esa criatura, ¿no? Entonces, bueno, ahí necesariamente volvés a, bueno, ok, no puedo dejar de ir a laburar, volvés a la construcción yoica. Y claro, ¿cómo no le voy a tener miedo a la muerte si esa muerte me pone ante el desafío de todo lo que armé durante toda mi vida desaparece? Es una cagada. Qué distinto sería si uno podría llegar a ser, si uno hubiese estado formateado para la construcción de nosotros, ¿no? Entonces uno desaparece, pero el nosotros persiste. Seguramente sería mucho menos angustiante. No sé, se me está ocurriendo en este momento, ¿eh? Se los tiro, si les sirve lo agarran, si no, yo lo voy a seguir pensando a ver si puedo resolver mi propia angustia. Pero claro, bueno, cuando, no sé si en todos los prácticos lo vieron, pero cuando se trabaja psicología de las masas, es otra cosa, se ve desde otro lado, pero coincide en que los mártires están incorporados en un proceso de masa psicológica donde justamente el yo ha desaparecido en favor de un sujeto masa donde los integrantes están indiferenciados entre sí. Es una experiencia donde se puede ver esto, desde otro lugar, ¿no? Digo, el sujeto masa, Freud lo ve y nosotros un poco con Freud también lo vemos como, no sé si decirlo así, me sale decirlo como algo más, vale, patológico, ¿no? Como indeseable, porque suele haber alguien que manipula esas masas, pero bueno, está bien el ejemplo, para que se vea cómo se puede disolver ese límite yoico que uno tiene tan incorporado. Pero yo creo que cuando uno se muere sí deja cosas, y que
dándose cuenta. Pero siempre decir que uno es lo que los demás hacen de nosotros. Uno es lo que hace con lo que los demás hacen de nosotros, pero fíjate que ahí está todavía el yo puedo hacer algo con lo que los demás hacen de mí. Sí, pero así como uno es lo que los demás hacen, nosotros también somos ese demás para un otro. Y de alguna manera, siempre algo condicionamos con lo que hacemos. Algunas veces nos sale bien, algunas veces lastimamos con querer, sin querer. Nuestros hijos están formados en función de nosotros. Ahí está de vuelta la cultura, ahí está la civilización, ahí está la cultura. Ahí está esto que yo les llamé la atención sobre el inconsciente colectivo, ¿no? Hay ideas que circulan más allá de lo que yo soy y que compartimos. Entonces, el mundo de las ideas es muy interesante porque yo tengo una idea y la digo, cosa que está sucediendo de hecho acá. Y alguien agarra esa idea y la adopta o la transforma y comparte esa transformación de la idea y la idea va circulando y lo que era mi idea pasa a ser nuestra idea. Y que en realidad es tu idea, mi idea. Es la idea de Es una idea que nos va atravesando, ¿no? son muchas ideas que confluyen y uno toma cada parte, pero nunca es propio. Algo que sea Freud, pero... No, es que tampoco. Sigmund Freud en su contexto, en otro contexto no sé quién hubiese sido. Como Ortega y Gasset, somos en una circunstancia, ¿no? Y bueno, me gusta tu manera de pensar y ahora se ha convertido en nuestra manera de pensar. La semiosis social de Verón. Bueno, ahí está también. Pero fíjate que inclusive la semiosis social de Verón, que uno lo tiene como incorporado ya en una cierta discursividad, colisiona un poco con cierto sentido común, que precisamente no es común por ser individualista, donde el yo se instala como la piedra basal de todas las cosas. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? ¿No? El Estado no, el Estado te roba, cada uno tiene, sálvese quien pueda. Sí, la meritocracia. Yo hice porque yo solo. No. Exactamente. Yo hice mi mérito. Está el discurso de sálvese quien pueda como polaridad opuesta del nadie se salva solo. Yo, singular, adhiero al plural de nadie se salva solo. Pero no es la cultura en la que estamos metidos hoy. Y hay un 56% de la población que está dispuesta a creer que cada quien se tiene que salvar solo. En realidad, yo creo que la idea que está instalada es que uno sufre el lastre de los demás y que por eso no me puedo salvar. Yo no me puedo salvar a mí mismo porque tengo que cargar con el lastre de los otros. Me quiero desprender de esos otros sin darme cuenta de que esos otros pueden ser los que me salven. Pero me desentendí de esos otros, así que cuando me llegue el turno de ser salvado, bueno, nada, hay un video por ahí con unas vacas que habrán visto que explica la meritocracia con vacas, no sé si lo vieron. De los tipos de economía, del capitalismo. El capitalismo explicado con vacas. Busquen en Google o en TikTok, en su red favorita, busquen eso, pues es maravilloso. El capitalismo explicado con vacas. Bueno, ¿cómo llegamos hasta acá? No sé, pero ¿vieron cómo se van enganchando los temas? Esto es una de las cosas que me divierte, que un tema engancha con otro. Les decía que la estética es una punta posible para despegarme de estos modelos ideológicos que hoy están en pugna, que son primero exclusivamente racionalistas y en el terreno de lo sociológico eminentemente individualistas. Bueno, en la estética hay algo, y en la poiesis hay algo que de por sí es del orden del opuesto, ¿no? Porque fíjense, de vuelta haciendo un paralelo con el Zen, ¿no?
cuando uno hace una obra de arte, dicen los maestros Zen, está haciendo una operación de exteriorizar algo que inicialmente está en el interior. El verdadero arte, no el producto industrial, ¿no? de la escuela de Frankfurt, de la que habló Adorno, no el producto de la industria estética. La verdadera obra de arte es aquella que vibra en la misma sincronía que el artista, pero que no es el artista, está fuera de él. Y, o sea, piensen en lo que sucede, no con una canción que te hace mover la patita. Eso es hay una canción que me gusta, sí. Qué sé yo, escucho Papas Blues, me muevo la patita, todo bien, me gustó. Pero piensen en esas expresiones artísticas, cada quien sabrá dónde ubicarse, que de repente conmocionan. Es algo que te atravesó como el enamoramiento, ¿no? Ese rayo que dice Cortázar, que te estaquea, que te encuentra en cualquier momento, te cayó y te atravesó. Uno no puede elegir de quién se enamora. Bueno, uno no puede elegir con qué se conmueve, pero de golpe hay una canción, una melodía, una novela, un poema, qué sé yo, cada uno vaya al lugar que te emociona hasta las lágrimas, o que te hace bailar pero de una manera especial, que no podés resistirte, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, podríamos decir que ahí algo que estaba fuera, porque la obra de arte está fuera, de repente se convirtió en parte tuya. En el texto de Itsuzu hay una parte que dice, bueno, ese cuarteto de cuerdas que uno escucha hasta el punto de la conmoción, ¿dónde suena? ¿Está sonando realmente afuera? Porque el que se está conmocionando es uno. Entonces está sonando también dentro. Ahí está la interiorización de lo exterior. Pero si el artista vibró cuando sacó esa obra fuera de sí y ahora alguien más vibra con esa misma obra, ¿no hay una comunicación entre el artista que por ahí murió hace siglos y vos que estás vibrando ahora? Entonces fíjense cómo la estética me lleva a un encuentro. Es una sincronía, ¿no? Con alguien que por ahí no está. Y si uno se emociona, si yo me emociono con la misma canción con la que te emocionás vos, ¿no hay ahí una comunión que forja un nosotros? ¿Hay algo de coincidencia entre lo que vos sentís y lo que yo siento? Bueno, entonces el punto es que la estética nos arranca de ese individualismo, lo mismo que ciertas ideas, lo mismo que cierta poética, lo cierto que cierto conocimiento también, ¿no? Y esto me lleva a una última cosa que quería trabajar, después podemos seguir conversando, pero hay otro concepto que quiero destacar, que ya lo han visto seguramente en algún otro momento, pero quiero vincularlo. Seguro todos habrán leído aquel ensayo de Walter Benjamin, de El aura en los tiempos de la reproductibilidad técnica. Bueno, el concepto de lo aurático en Benjamin a mí me resulta muy interesante, pero ya no en relación a la fotografía, o mejor dicho, bueno, al cuadro, y el aura está en el cuadro y no está en la fotografía. Quiero rescatar lo aurático en nosotros, en el ser humano, porque hablar de un aquí y una ahora nos involucra también a nosotros. Yo estoy en un aquí y en una ahora. Y el Germán que estaba en este mismo aula la semana pasada era otro, porque no estaba ahora, estaba entonces. Y si estoy acá y no estoy en otro lugar, lo mismo, ¿no? Cada uno de nosotros lleva eso que es único, aurático, que está atravesado por el tiempo. Y pensaba que todo el planteo que hace Benjamin en relación a la obra de arte lo podríamos aplicar
a los medios de comunicación contemporáneos. Es decir, ¿qué es lo que pasa con las mediatizaciones de las personas? Que de alguna manera vulneran, por empezar, el aquí. Si esta clase se estuviese transmitiendo en directo y alguien la estuviese viendo por Zoom, el aquí está roto, está vulnerado. Pero también el ahora, el que vea esta clase que estoy grabando cuando la subo al canal de YouTube, el ahora va a estar roto. Pero la ilusión está del mismo modo en que está la ilusión en una fotografía que yo puedo tomarle a un cuadro que es único e irrepetible. Y entonces hay algo que es del orden de la sensibilidad que a mí me está preocupando, que se rompe en la comunicación contemporánea, que se rompe en el orden de lo afectivo, porque yo puedo concientizar y decir, no, estoy viendo una pantalla, esta persona no está hablándome ahora, esto fue grabado hace una semana. Pero últimamente también me viene pasando que me doy cuenta de que mucha de la gente que uno ve en videos, en fotos, que escucha en discos, es gente que ya no está en este mundo. Escucho un disco de Frank Sinatra y Frank Sinatra se murió, no está más. Y a mí me sigue emocionando. Ayer veía un recital de Elton John, que el recital de despedida, y tenía ahí el tipo 76, 77 años, y yo pensaba en el Elton John que yo había conocido cuando tenía 12 años, que lo vi en el programa del Show de los Muppets, lo conocía a Elton John. Estaba como así que imagínate el agua que pasó debajo del puente. Y pensaba, yo no soy el mismo que miraba a los Muppets, aunque me siga divirtiendo ver, pero el que cantaba ahí tampoco es el mismo, ¿no? Y hay como fantasmas en la comunicación, porque la percepción que uno tiene de una pantalla es siempre la misma. No importa si la persona que estás viendo en la pantalla está en tiempo real, en tiempo sincrónico o asincrónico, si todavía está en el mundo o se murió. La percepción que vos tenés en la pantalla es en tú, aquí y ahora, que es distinto del aquí y ahora en el cual ese otro pasó al mundo de los medios. Hay una novela muy linda de Adolfo Bioy Casares, por ahí la han leído, La invención de Morel, que justamente plantea esto, ¿no? Cuenta la historia de un tipo que está escapando y se refugia en una isla que él cree que está desierta, y después se da cuenta, entre comillas, que no está desierta, y hay gente, y él se esconde y espía a la gente desde su escondite, y hay una mujer, y él se enamora de esa mujer, perdidamente. Pero resulta que la isla, que es de este tipo, Morel era un inventor, que creó una máquina que podía registrar no solamente la imagen, sino también la imagen, los sonidos, los aromas, todos los sentidos, y después podía reproducir esa grabación una y otra vez funcionando con las mareas. Entonces, cada vez que sube la marea, esa máquina reproduce esa semana que Morel grabó con sus amigos en esa isla, y ahí está también esa chica. Pero esa chica ya murió. Pero el personaje se enamoró y el amor está. Y bueno, les voy a spoilear, si no leyeron una novela. El tipo estudia cada uno de los movimientos y las palabras de eso que está grabado, se arma un guión y se inventa una historia donde él se introduce, se graba él mismo interactuando con esas personas que ya no están, para que esa representación ilusoria perdure. Una cosa muy loca, ¿no? Muy absurda. Hasta que uno va a ver un show de ABBA, donde ve a los 4 ABBA en representaciones holográficas generadas por computadora, tal como eran en la década de los 80. Y lo estás viendo hoy.
y fuiste a un concierto, pero ¿es un concierto de ABBA o de...? Porque no me jodas, ahí también hay autotune, hay... Y la tecnología hoy hace eso, ¿no? Borra el límite entre la realidad y la fantasía. Qué sé yo, vas a un show de gorilas y no ves a los músicos, está ahí, teóricamente está, no sabés si está o no, pero vos ves a los avatares o avatars, no sé cómo es la manera correcta de decirlo. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que veníamos hablando? Tiene que ver con esto de las fantasías que mencionabas antes, de qué estamos dispuestos a creer. Porque, a ver, sin ir más lejos, hay gente que está convencida de que estamos bárbaros, de que estamos bien. Uno dice, pero pará, ¿en qué mundo, en qué país estás? ¿De qué país me estás hablando? ¿Que están todo el mundo bien y estamos felices y los jubilados no pasan hambre? Bueno, hay gente que lo cree y vos decís, pero la realidad no los desmiente con un sopapo todas las mañanas. Hay algo en las actuales discursividades que invitan a la negación. Y eso es algo que ustedes como cientistas sociales van a tener que lidiar con esas representaciones fantasiosas porque nos atraviesan y nos condicionan. Terminamos viviendo ese mundo de fantasía que compartimos con otros y hay algunos que forman parte de esa fantasía y otros que lo están... Hay algunos que la ven y otros que no la ven. Ahí tenés las categorías de vuelta. ¿Quién es el que está viendo las cosas posta? ¿Ellos o nosotros? Y armá el ellos y el nosotros como tengas ganas, ¿no? Pero la pregunta está instalada ahí. Y eso es un problema vincular serio que deriva de los inconscientes colectivos, de las construcciones imaginarias, de las discursividades y no poco de lo mediático. Digo, esta era tecnocena, del tecnoceno, que está caracterizado por el mundo digital, la ciudadanía de lo digital, está generando una cultura de la que formamos parte que todavía no llegamos a entender del todo. No llegamos a entender hasta qué punto nos condiciona, nos transforma. Somos mutaciones de eso y estamos mutando en eso, pero no tenemos del todo claro cuáles son los alcances. Y ahí el aura desapareció. Y es muy útil que desaparezca el aura el aura del otro, la humanidad del otro, si yo no me tengo que hacer cargo del otro. Entonces, hablar de una cultura individualista, meritocrática, donde el otro desapareció, es hablar de un aura que desaparece. El otro como pura representación simbólica que puedo trabajar como un discurso X. En un mundo de discursividades donde lo verosímil y lo verdadero y lo fantasioso está también desdibujado. Bueno, somos la proyección social de estas problemáticas. Entonces, un poco como decía Bateson, yo no me puedo sustraer de esta realidad, soy un ciudadano de este mundo. Lo más que puedo hacer como cientista social es tratar de observar los fenómenos para relativizar cualquier cosa que surja del sentido común, del mío propio y el de los demás. ¿Qué es lo que ve la gente cuando dice estar viéndola? ¿Qué es lo que entiende la gente cuando cree estar entendiendo? El trabajo nuestro como cientistas sociales, primero que nada, es comprender qué es lo que sucede socialmente frente a esos otros que la ven o la entienden de una manera diferente a otros que también la ven y la entienden, pero de otro modo, desde otro lugar, y desde el propio. Bueno, la primera tarea es esa, es entender estas distancias.
Y después, la segunda tarea, que no es ni más ni menos fácil que la anterior, es, bueno, ¿cómo operamos sobre la conciencia de esos otros para llevarlos a donde cada uno de ustedes crea que debería ser llevado? Siempre desde la buena voluntad. Bueno, cada uno tiene su precio, ¿no? Habrá quien... Por ejemplo, yo siempre digo, Durán Barba es un tipo que sabe muchísimo, pero es un mercenario. A él le pagan y él juega con las manipulaciones simbólicas de la política de distintos países, bueno, a cambio de una paga. Esa es una vía de salida laboral para un comunicador social, sépanlo. Ahora estará en la ética de cada uno de ustedes si quieren hacer la gran Durán Barba o si quieren salir a hacer un bien común para ese prójimo que probablemente está perdido, ¿no? Desde el punto de vista de ustedes. Tengan siempre presente que ese prójimo que está perdido probablemente piense que los perdidos son ustedes. Todos somos él, ahí lo tenés al pelotudo de alguien más. Con esta gran incertidumbre de no saber si uno está en lo acertado o no, bueno, cierro lo que traía hoy para darles. Espero que haya hecho algún sentido o que por lo menos deje algunas preguntas ahí dando vueltas para que ustedes puedan seguir buscando. No sé si hay algún comentario que quieran hacer, algo. Ok.